Los hermanos, Lucas y Sofía, caminaron por el gigantesco cementerio. Sus pequeñas manos sostenían un ramo de rosas blancas, el regalo perfecto para su madre en el Día de Todos los Santos. Los corazones de los niños se llenaron de nostalgia mientras se acercaban a la tumba de su madre, rodeada de una misteriosa atmósfera de neblina. El sol comenzó a ponerse, y la luna emergió en el horizonte, teñida de un rojo siniestro que parecía sangrar sobre el cementerio. Las nubes se arremolinaron, anunciando una tormenta inminente. Los niños se miraron nerviosos. Era hora de regresar a casa, pero se habían perdido entre las interminables filas de lápidas. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando sus abrigos. La neblina se espesaba, ocultando las tumbas como si intentara borrarlas del mundo. Los árboles crujían en el viento, y los gemidos parecían susurros de fantasmas descontentos. Los hermanos temblaban de miedo. De repente, un aullido lastimero rompió el silencio, seguido por los gritos de una niña. Lucas y Sofía intercambiaron miradas asustadas y comenzaron a correr en la dirección de los gritos. La lluvia arremolinada los hacía tropezar y perderse aún más. Finalmente, llegaron a un mausoleo antiguo y destartalado. Se apresuraron a entrar y cerraron la puerta detrás de ellos. Los latidos de sus corazones resonaban en el oscuro interior. Las lápidas dentro del mausoleo parecían contemplarlos con ojos invisibles. Sofía, con las manos temblorosas, encendió una linterna que había traído. Su débil luz reveló algo inusual. Una puerta secreta en una esquina del mausoleo, oculta bajo una tela de araña gruesa y polvorienta. Decidieron abrir la puerta con precaución y, para su asombro, encontraron una escalera que descendía a la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, descendieron las escaleras, con la linterna iluminando su camino. Los murmullos del viento se volvieron más intensos, y los gritos de la niña se hicieron más claros y desesperados. Cada escalón que descendían parecía llevarlos más profundo en la pesadilla. Finalmente, llegaron a un pasillo subterráneo. La linterna reveló muros cubiertos de extrañas inscripciones y pinturas antiguas. Los gritos de la niña provenían de una puerta al final del pasillo. Con pasos vacilantes, se acercaron a la puerta y la abrieron. La habitación estaba empapada en sombras, pero la luz de la linterna iluminó una escena espeluznante. En el centro de la sala, una niña vestida con harapos estaba acurrucada en el suelo, llorando y temblando. Sin embargo, algo no estaba bien. La niña parecía desvanecerse ante sus ojos, como si fuera una aparición. Antes de que pudieran hacer algo, la niña levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de los hermanos. Su voz, débil y escalofriante, se deslizó por la habitación: «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». Entonces, la luz de la linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolos en la oscuridad total. Los gritos de la niña resonaron en sus oídos mientras trataban de encontrar la salida. La pesadilla en el cementerio había tomado un giro aterrador, y los hermanos estaban atrapados en lo desconocido, persiguiendo un eco de ayuda en la oscuridad eterna.